Por cierto, señor Rufián... iba a decirle Rufián, que acaba de entrar. Hombre, yo puestos a organizar le diría al señor Rufián, dígaselo que lo tiene ahí delante, va a hacer 10 años cuando dijo: en 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Lo digo porque está aquí. Dígaselo, reorganícense ustedes. Dese prisa en volver porque no va a haber ni república ni catalana. Más bien va a ser un califato islámico. Así que cuanto antes vuelva a Cataluña, mucho mejor. Rufián, que la de trabajar veo que no te la sabes tan bien. Hay una teoría, un argumento, que Rufián y muchos detractores de Vox y Santiago Abascal llevan utilizando ya pues mucho tiempo. Que básicamente Abascal no trabaja. Ustedes no van a expulsar a nadie. Y mucho menos a 8 millones de personas en este país. Primero porque si expulsa a tanta gente al final va a tener que trabajar hasta Abascal. Que con tal de no trabajar se apunta a un bombardeo. Abascal, que pide una huelga general cuando él lleva 47 años en una. Es una teoría que sorprende a muchos que llevamos siguiendo la actividad parlamentaria todos estos años, ya que a Gabriel Rufián es raro verlo sentado en su escaño. A diferencia de Santiago Abascal, que es líder de un partido y de Patriot, la única tarea de Gabriel Rufián laboralmente es estar en el Congreso de los Diputados. Y no lo hace. Si no me crees, no dejes de ver este vídeo. Hoy arrancaba la última semana del pleno del año y los separatistas han vuelto con la retahíla del plurilingüismo. Lo han hecho con una propuesta de ley presentada no por los grupos parlamentarios separatistas, sino a nivel personal por Gabriel Rufián y otros 23 diputados separatistas. Pues a lo que voy, el que acusa a los demás de no trabajar no ha ido a trabajar ni incluso cuando se ha presentado una propuesta de ley a su nombre. Maldito Rufián. Pues ante las pamplinas de estos diputados separatistas, Jorge Camps, diputado de Abascal, tenía que darle una lección lingüística, moral y de realidad a estos vagos separatistas que no tienen otra cosa mejor que hacer que no hacer nada. Aparte también un día a Rufián cuando llegaba tarde a un puesto de trabajo que iba a dejar hace ya 10 años. Acompáñame a ver este brutal discurso, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta si tú también te sientes orgulloso de nuestra lengua común y comenta qué opinas de Gabriel Rufián y su ausencia laboral, bastante continuada. Muchas gracias, señor presidente. Proposición de ley orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado. Señorías, voy a traducir este título tan pomposo, escrito en lengua cínica a lengua española. Significa: proposición de ley orgánica para acabar con el español como lengua oficial y común de todos los españoles y pisotear los derechos de los ciudadanos en toda España, así como lo llevamos haciendo desde hace décadas en las comunidades autónomas. Esta es la realidad. Señorías, después de haber leído la ley y haber escuchado a su proponente, veo totalmente necesario aclarar una serie de conceptos básicos. Solo tener que aclararlos demuestra a qué nivel de indigencia cultural, intelectual y política ha llegado la izquierda separatista. A ver, de la forma más llana posible para que lo entiendan. En España solo existe una nación, la nación española. España no es un Estado plurinacional. Nunca ha sido un Estado plurinacional. Y ya les advierto, nunca lo será. España está formada por regiones o comunidades autónomas. En algunos de estos territorios se hablan lenguas regionales, no nacionales, porque no son naciones. Y estas lenguas solo se hablan en estas regiones y en algunos casos ni siquiera en todo su territorio. Por tanto, la única lengua nacional, que además es la única oficial en toda la nación, es el español. El castellano, como le denomina la Constitución. La diputada separatista moviendo la cabeza, negando, pero vamos, qué mentira ha dicho este señor, este caballero. No hay otra nación en España que no sea la española. Los demás son comunidades autónomas, son pues idiomas regionales. El catalán, el balear, el valenciano, el gallego, el vasco. Son lenguas regionales, pero no nacionales, porque no son una nación. Pero bueno, esta gente es que está acostumbrada a vivir en los mundos de Yupi. Lengua oficial del Estado, que es la lengua común de todos los españoles, la que todos ustedes entienden, la que todos ustedes hablan, sin pinganillo, las que utilizan ustedes mismos, los firmantes separatistas
de esta declaración, la que hablan ahora al salir. Esta es la lengua española, esta es nuestra lengua común. Y esta proposición de ley es un claro ejemplo de la utilización política de las lenguas por parte del separatismo para acabar con todo lo que nos es común. Hay que tener poca vergüenza para que aquellos que llevan décadas pisoteando los derechos y las libertades de los hispanohablantes en los territorios bilingües vengan aquí a hablar de garantizar derechos lingüísticos. No tienen ni un mínimo de vergüenza. Ustedes, todos ustedes, sí, ustedes que hacen así, ustedes sí que la tienen bien dura, sí, ustedes. Ustedes, separatistas, que ya no deberían estar aquí, ustedes ya no deberían estar aquí en el Congreso de los Diputados, porque esta es la sede de la soberanía nacional. Esta es la sede de la soberanía nacional. Y ustedes lo que quieren es destruir la soberanía nacional, la nación, que es el fundamento de nuestra democracia. Ustedes son fanáticamente antidemocráticos, todos ustedes. Jorge, tranquilo, porque realmente esta gente, pues estos diputados a los que estás mencionando, pues están muy cómodos ahí, ganan muchísimo dinero. Como diputados ganan mucho dinero gracias al Estado español. Si de verdad fueran tan revolucionarios o fueran tan antisistema como pretenden ser, deberían negarse a cobrar del Estado español. Ese Estado fascista que tiene la bota siempre en el cuello de las pequeñas naciones catalanas, vascas y demás. ¿Cómo podéis iros a dormir por la noche cobrando del dinero de los españoles, de una nación fascista que está oprimiendo a vuestro pueblo? Sí. Y son unos agresores lingüísticos. Ustedes, que son los que multan a los comercios por rotular en catalán. Los que imponen requisitos lingüísticos excluyentes para acceder a la función pública, incluso a los médicos. Son los que discriminan a las familias que quieren estudiar en español. Son ustedes los agresores. Sí, señor. Además, dejen de manipular y retorcer y tergiversar el artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 dice lo siguiente, punto 1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usarlo. Todos los españoles tienen el deber de conocerla, señorías. Punto 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. En las respectivas comunidades autónomas, no en todo el Estado, señorías. Y punto 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial protección. Nosotros sí que consideramos que las diferentes modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección. Nosotros sí, ustedes no. Todo lo contrario. Ustedes todo lo contrario. De hecho, los firmantes pancatalanistas de esta proposición lo dejan muy claro cuando hablan de la traducción de documentos de la administración. Sí, lo que quieren es que esos documentos de administración sean en catalán para Valencia y para Baleares. Valencia y Baleares, todo en catalán. Pues no, nosotros, que sí que respetamos nuestras modalidades y nuestra riqueza lingüística, defendemos y respetamos la riqueza que supone el valenciano y el mallorquín, menorquín y vicenco, el balear, que lo llamaba Alcover. Nosotros sí, que es una riqueza para todos los españoles. Es que este diputado es balear, no es catalán, de las Islas Baleares. Son lenguas distintas del catalán, señorías. Además, ustedes saben de sobra que esta proposición es abiertamente anticonstitucional. La sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la potestad de dirigirse en catalán y, por extensión, en cualquier lengua cooficial a los órganos jurisdiccionales del Estado. Señorías, yo supongo que con el actual tribunal controlado por el Partido Socialista, eso les debe importar bastante poco, porque saben que este tribunal es ahora un órgano al servicio de los que quieren desmantelar España y su Constitución. De ahí que propongan nada más y nada menos modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la del Estatuto Básico del Empleado Público, la de Contratos del Sector Público, la Ley del Gobierno, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley para la Defensa de Consumidores, la del Deporte, la de Tráfico, la del Cine, la de Radio y Televisión y, como no, la Ley de Educación, para que el español pase a ser únicamente una lengua curricular. Eso sí, claro.
Es decir, que no sea una lengua vehicular de enseñanza, sino una asignatura más, como historia o matemáticas, que es lo que en la práctica ya sucede en Cataluña y en la mayoría de centros educativos públicos de Baleares, por ejemplo. Y ahora lo que quieren hacer es blindarla en una ley del Estado. Realmente creo que es fácil comprender por qué esta gente está tan centrada en este tema, porque prácticamente sus proposiciones de ley que lanzan aquí en el Congreso de los Diputados se centran en temas lingüísticos, y es porque su movimiento nacionalista se basa realmente en la lengua. ¿Qué es lo que hace diferentes a los gallegos, a los vascos, a los catalanes, a los valencianos, bueno, a todas las comunidades autónomas que tengan una lengua propia? La lengua, porque después la cultura andaluza no tiene nada que envidiar a la cultura catalana o a la vasca, o la cultura madrileña, o la cultura de otra comunidad autónoma, o la canaria, por ejemplo. Basan sus movimientos nacionalistas en que tienen una lengua diferente. Claro, esa es la piedra angular del movimiento. Miren, si esta proposición de ley se aprueba, dejarán sin trabajo al personal de la Administración de Justicia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, de institutos independientes, de organismos reguladores, de portales digitales, de sistemas informáticas, de atención telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ellos les exigirán conocimientos lingüísticos de la lengua cooficial a través de cursos y certificados lingüísticos, que además tendrán que pagar. Díganselo, que les van a dejar sin trabajo, díganselo. Por no hablar del coste millonario y la profunda reorganización administrativa sin precedentes que supondrá implementar un sistema quintilingüe. 5 lenguas, bueno, o las que se les ocurra, el extremeño, el cántabro, el asturiano, lo que se les vaya ocurriendo a ustedes. Mientras los españoles no pueden llegar a final de mes, ustedes proponen leyes como esta que suponen además un despilfarro económico sin precedentes. Miren, los que llevamos años combatiendo sus delirios, sabemos que a ustedes las lenguas les importa un pimiento. Los derechos de los españoles les importan aún menos, es cierto, porque ustedes lo que llevan a cabo desde hace más de 40 años es la utilización política de estas lenguas regionales. Claro. Algunas de ellas inventadas, como el euskera batúa o el catalán estándar, que lo hacen para dividirnos, para dividir, sobre todo ustedes, para dividirnos, intentar montar sus inexistentes nacioncillas en base a todo esto que ustedes crean. Lo he dicho. Fundamentan en que son una nación porque tienen una lengua propia. Ya está. Tenemos una lengua, podemos ser una nación. Para ustedes, la lengua es la columna vertebral. Sin ellas, ustedes no existirían, ni vivirían tan bien a través de millonarias subvenciones como viven, no. Y la industria económica con cargo al erario público que han creado. Es que son ustedes unos vividores de la lengua. Son ustedes unos farsantes que solo nos han traído división, degradación cultural y educativa y odio. Son ustedes generadores de odio, que intentan que incluso odiemos a lo que para los españoles de bien es una riqueza, como es el catalán, el gallego, el vasco, el valenciano, el mallorquín. Ustedes generan odio contra estas lenguas. Y la verdad, señorías, todo esto es lamentable, lamentable en catalán. La colaboración activa, para que me entiendan, que es tan distinto, la colaboración activa tanto del PSOE como el PP también es lamentable. En las comunidades autónomas bilingües donde han gobernado para crear el actual estado de apartheid lingüístico que sufren los hispanohablantes en ámbitos tan importantes como la educación. Esto pasará, desgraciadamente, a la historia como uno de los episodios más negros que sufrió nuestra nación. Pero lo digo en pasado porque no les quepa duda de que revertiremos todo el daño que han causado. Ustedes llevan tiempo intentando conseguir que las lenguas cooficiales en determinados territorios sean oficiales en todo el Estado. Ahí están sus fantásticos logros en el Senado y en el Congreso, convertidos con una especie de asamblea de la ONU, con sus millonarios pinganillos, cuando todos hablamos en español y todos entienden el español, o en Europa, donde no les ha salido tan bien, porque ustedes pretendían que antes de registrar esta proposición de ley,
la Unión Europea hubiera aprobado la oficialidad del catalán. Por eso el PSOE aún sigue arrastrándose y pidiendo perdón. Un partido socialista que no sé a quién pretende engañar no firmando desde el primer momento esta proposición. Porque ustedes, señores socialistas, esta discriminación lingüística ya la apoyan y ya la ejecutan allí donde gobiernan. Bueno, la apoyan, Jorge, dependiendo si necesitan los votos en el momento, depende de en qué momento lo apoyarán o no. No tienen principios, no tienen ideas, no tienen valores. Es más, hace 2 años Pedro Sánchez ya prometió una ley estatal del plurilingüismo, que en Pedro Sánchez todo es plural, sobre todo los casos de corrupción. Conociendo al Partido Socialista, a mí me gustaría ver al señor Gallardo ahora en Extremadura o a la señora Montero en Andalucía, que le diga a sus compatriotas andaluces y extremeños que empiecen a hablar en catalán, que empiecen a sacarse los certificados porque se va a quedar sin trabajo, que es lo que pretenden ustedes también. Señorías, este Congreso instó al Gobierno de España a garantizar el uso del español en todo el territorio nacional. Y fue en abril del año pasado, gracias a una iniciativa de Vox, que esto es lo que debería llevar a cabo el Gobierno, garantizar el uso del español y acabar con la discriminación lingüística. Pero no lo va a hacer porque es el Gobierno más antidemocrático de la historia y el más dañino para España y los españoles. Señorías proponentes, y termino, proponentes de esta aberrante ley orgánica, combatiremos siempre su proyecto de liquidación de España como nación y ámbito de libertad. Y al final ganaremos. Muchas gracias. Gracias. Da gusto escuchar discursos como el de Jorge Campos porque no es ruidoso, no grita, no eleva la voz, no eleva el tono, ¿no? Únicamente habla con verdades como puños. Eso se basa su discurso en argumentos. Veo a los bufones de Esquerra y demás separatistas, grupos separatistas, descojonarse, incluso bufonearse, aplaudiéndole el discurso y demás. Pero claro, yo me lo llevo a lo mío y digo, pero ¿qué ha dicho que sea mentira? Esta gente tiene una realidad completamente alterada, imaginada, inventada, en la cual se creen que son una nación cuando no lo son, no lo han sido nunca. E intentan imponernos que la lengua catalana sea la única realmente oficial e importante, la que debería ser única lengua en Cataluña, y ese es el objetivo de esta gente. Lo único que hacen es utilizar las lenguas como armas políticas para fundamentar en algo sus movimientos políticos nacionalistas. Y al referirme a los catalanes, también me estoy refiriendo a los vascos, a los gallegos, a todo movimiento nacionalista que se precie en nuestro país. Algo que me llama la atención, y seguramente lo haya dicho al principio del vídeo en la presentación, porque me habré enrollado un poquito, es que hay un escaño que estaba vacío. A ver si lo encuentro. Sí, aquí lo vemos bien. El de aquí a la derecha, donde estoy señalando. Ese es el escaño de Gabriel Rufián. El señor que siempre cuando pues hay algún diputado de Vox merendando o algún diputado de Vox no está en la sala o incluso el líder de Vox cuando no acude, pues Rufián siempre es el típico que se queja, que dice que Abascal no trabaja y bueno, lo que hemos escuchado ya en varias ocasiones, pues esta proposición de ley que acaba de presentar pues los grupos separatistas está presentada a nombre de Gabriel Rufián y de otros 23 diputados. Rufián ha sido uno de los que han presentado esta proposición y no se ha presentado en el Congreso de los Diputados para su defensa. Incluso yo me he quedado sorprendido porque creía que era él mismo el que iba a defender esta propuesta de ley. Eso es lo que le importa a la lengua catalana a Gabriel Rufián, la plurilingüística nacional. Por lo que se ve, y es raro últimamente en el Congreso, en esta proposición de ley hay una especie de debate. Y le acaba de responder pues el diputado separatista y ahora vamos a escuchar pues la réplica de Jorge Camps, que no ha terminado su discurso. Vamos al lío. Gracias, señora presidenta. Yo espero, y no me cabe duda que así lo hará, señora presidenta, que retire del acta de sesión, del diario de sesiones, toda la retahíla de insultos que me ha dedicado el señor Álvaro Vidal. El señor Álvaro Vidal, está mal la cosa, Está la cosa mal. Porque para salir aquí para insultar y hablar de Franco, pocos argumentos hay ahí, Lo típico. Yo que no se me ocurre a usted llamarle inculto, otra cosa es lo que piense, pero no se me va a ocurrir llamarle inculto, solo como dato.
revise e incluso léaselas, son muy interesantes, las primeras gramáticas de la lengua mallorquina y de la lengua valenciana del siglo XVI. Y después vaya a buscar cuál es la primera gramática en lengua catalana. Es que son del siglo XX, las de lengua catalana. Lo digo por eso, porque son unas lenguas que no existen, pero que tenían gramáticas 300 años antes. Ya. La que se lleva las manos a la cabeza y demás seguramente no tenga ni puñetera idea de gramática catalana, por mucho que la defienda. Como le decía, señor Álvaro Vidal, y al separatismo diverso que hay aquí, el hablar de un tema de una proposición de ley orgánica que ustedes llaman plurilingüe y acabar hablando de Franco y de la Falange y de los años 40 o 50, demuestra que están ustedes absolutamente perdidos. Que yo me alegro, porque cuantos menos sean y acaben desapareciendo, mucho mejor. Pero vamos, oiga, usted siga hablando de Franco, de la Falange y de los años 40. Que nosotros ya nos encargamos de que toda la juventud catalana y vasca vaya a votar a Vox en las siguientes elecciones, mientras ustedes vayan hablando de Franco. Por cierto, señor Rufián... iba a decirle Rufián, que acaba de entrar. No, mira, ha llegado el Rufián. Veo que también se atreve incluso a organizar nuestro propio partido. O sea, su totalitarismo pancatalanista llega hasta organizar otros partidos. Hombre, yo puestos a organizar le diría al señor Rufián, dígaselo que lo tiene ahí delante, que ahora precisamente va a hacer 10 años cuando dijo: en 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Lo digo porque está aquí. Dígaselo, reorganícense ustedes, no nos organicen a nosotros, que la verdad es que nos va bastante bien. Por cierto, señor Rufián, simplemente un dato o un consejo. Dese prisa en volver, porque no va a haber ni república ni catalana, más bien va a ser un califato islámico. Así que cuanto antes vuelva a Cataluña, mucho mejor. Y otra cosa le iba a decir, señor Álvaro Vidal. Aquí lo que a nosotros nos importa y realmente nos preocupa es que mientras ustedes traen aquí, a la sede de la Soberanía Nacional, propuestas aberrantes como estas, ustedes callan todo el mal que han hecho ustedes en Cataluña, pero de la mano del Partido Socialista también, o incluso el Partido Popular cuando ha legislado como ustedes en Galicia o en Baleares o incluso en la Comunidad Valenciana, que con eso perjudican, pisotean los derechos de los españoles y que además ponen en jaque a los jóvenes españoles con unos sistemas de inmersión lingüística que se han demostrado un absoluto fracaso, que condenan al analfabetismo funcional a una generación de españoles por culpa de sus delirios catalanistas y separatistas. Oigan, y ahí están los datos, Las pruebas TIMSS, que por si no lo saben es el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias, sitúan a la cola en resultados a los alumnos de Cataluña y Baleares por culpa de la inmersión obligatoria lingüística en catalán. Y es que no es muy difícil de entender que los alumnos estén cada vez más perjudicados por no aprender el registro culto del español. ¿Cómo van a aprender el registro culto del español si desde los 3 años hasta que acaban a los 16 les aplican exclusivamente una enseñanza o en catalán, o en gallego, o en vascuence? ¿Cómo van a tener un registro culto en español? No lo pueden tener. No se ríen porque Creo saben que el es Partido verdad. Socialista no pasa nada. Quítense las caretas, ya hace años que les conocemos. Ustedes, en el aspecto lingüístico, son exactamente iguales que los separatistas. Discriminación de los hispanohablantes, muros en nuestra propia nación, impedir la libre circulación de españoles, separar a las familias que por trabajo se tienen que ir a trabajar a Cataluña, a Valencia, a Baleares o a Galicia. Sí,
y que tienen que dividirse la familia porque el niño de edad escolar no lo pueden escolarizar en su lengua materna si esta es la española. Ustedes son los causantes. Ahora en Extremadura y en Andalucía, díganselo a los extremeños y los andaluces cuando tienen que ir a trabajar a estos territorios bilingües y les imponen la lengua cooficial regional. Díganles que son ustedes los responsables de que esto haya llegado. Señor Campos, tiene que terminar. Señorías, termino. Señor Armengol. Confío en que esta proposición de ley no vea la luz. Haremos desde luego todo lo posible para que así sea y desde luego cuenten todos los españoles que en Vox tendrán el más fiel defensor de la causa de España y la libertad. Muchas gracias. Qué bueno. Me alegra mucho haber comprobado que el discurso no había terminado y que ha sido un lapsus, básicamente. También me alegra ver que Rufián ha ido a su puesto de trabajo tarde, pero finalmente ha acudido, porque se está debatiendo. Se ha perdido el discurso, la presentación de la propuesta de ley de su compañero. Una proposición de ley en la cual pues, él figura como primer representante. En fin, esta gente, pues al fin y al cabo utiliza, pues, como muy bien ha dicho Jorge Campos, pues la lengua catalana, la lengua vasca, la lengua gallega, me da igual, la lengua territorial como arma política, como barrera, como motivo de confrontación entre españoles. Porque después vemos como un andaluz, sin saber hablar catalán, no puede trabajar en Cataluña y sin embargo un catalán en Andalucía sí puede trabajar perfectamente. En distintos puestos de trabajo en distintas administraciones, me refiero, no a nivel privado. Pero que se pida como requisito a españoles la lengua catalana, la lengua vasca o la lengua gallega en esos territorios cuando todos hablamos la misma lengua. No es que sea absurdo, es que es hasta malvado, sinceramente. Y esta gente que se hacen los defensores de la clase obrera, de las clases medias, de las clases trabajadoras, de las clases bajas en general, llevan 10 años ahí pues, cotizando como diputados, pagando poquitos impuestos, porque pagan pocos, ganando un dineral, a través del malvado Estado opresor español. Y ya no es solo que estén cobrando, es que están gobernando, están sosteniendo a un gobierno español. Así que es normal que a Gabriel Rufián y compañía ya, pues eso de pisar Cataluña no les guste tanto. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo, porque no pueden ir por la calle de Cataluña, porque los separatistas, porque el separatismo catalán se siente traicionado por esta gente que dijeron hace 10 años que se iban a ir del Congreso y que no le van a pisar nunca más.